Objeto. SCP-502. Clasificación. Seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-502 debe ser asegurado en un gabinete contra incendios de metal, bloqueado por un teclado numérico, en las instalaciones médicas de... El código numérico debe ser cambiado cada 2 semanas por razones de seguridad. El superior del equipo médico del sitio tendrá conocimiento del código, así como al menos otros 3 miembros del personal de nivel 3 o superior. Descripción. SCP-502 fue obtenido en 1990 y de la oficina del médico forense del condado de Doniphan, en Troy, Kansas. Fue descubierto por el médico forense local durante una autopsia de rutina de un tal Jared Thomas McIntyre, tras su muerte en un choque de motocicleta. SCP-502 fue localizado en el espacio que debería haber sido ocupado por el corazón del difunto, y estaba anexado a sus sistemas pulmonar y circulatorio. El objeto fue luego recuperado por agentes SCP, después de que comenzara a formular preguntas acerca de la caja. Cuando está sin etiquetar, SCP-502 tiene la apariencia de un envase de cartón blanquecino, con dimensiones de 9.75 centímetros por 9.75 centímetros por 7.73 centímetros, y con una tapa extraíble que mide 9.95 centímetros por 9.95 centímetros por 1.34 centímetros. El grosor del cartón en todas las secciones es de exactamente 0.10 centímetros. No hay uniones visibles en los rincones o bordes de la caja o la tapa, ni ningún refuerzo interior. Cuando fue inicialmente recuperado, el objeto tenía la palabra corazón escrita en él en letra cursiva, en lo que parecía ser tinta azul, y tenía agujeros en los lados y el dorso que se aproximaban a los puntos de inserción de la vena cava, la aorta, las arterias y las venas pulmonares, así como divisiones internas que se parecían a las cámaras del corazón. Cuando un nombre de órgano apropiado es escrito en la tapa de SCP-502, este lentamente se reacomoda a sí mismo en una aproximación cruda de dicho órgano. Si un segundo nombre de órgano es escrito en la tapa, el primer nombre desaparecerá en 20 minutos, tiempo en el cual la reordenación hacia la nueva configuración dará comienzo. Si todos los nombres son borrados de la tapa, adoptará el tamaño estándar. Si SCP-502 es implantado quirúrgicamente en un sujeto humano, mientras está etiquetado como un órgano, y es unido apropiadamente a los sistemas de órganos relevantes, funcionará de una manera idéntica al órgano etiquetado. Los exámenes han determinado que SCP-502 solo funcionará bajo ciertas circunstancias. El sujeto a recibir el órgano de reemplazo debe ser un humano vivo y debe carecer del órgano antes de que SCP-502 sea introducido en su cuerpo. Si una de estas condiciones no es cumplida, el órgano reemplazante será o rechazado o no funcionará en absoluto. Después de exámenes extensivos, ha sido decidido por O5 que, debido a las capacidades potenciales de salvar vidas de SCP-502, este sea mantenido en almacenamiento y que solo sea implantado en un humano en el caso de una herida potencialmente mortal en cualquier director, o bien en situaciones de emergencia, a todo personal de nivel inferior o civiles, con la autorización de cualquier director, que deban ser mantenidos temporalmente vivos, para asistir en la recopilación de información relacionada con los SCPs o su contención. En caso de que SCP-502 sea usado para mantener con vida a cualquier otro individuo que no sea un director, tal sujeto deberá ser eliminado tan pronto como sea posible, y SCP-502 deberá ser regresado a almacenamiento. Anexo. Para protocolos de prueba, aquellos con autorización de nivel 3 deben consultar los documentos 502-1 y 502-2. Documento 502-1. Registro de pruebas para la fase inicial de exámenes de SCP-502. 18 de mayo de... Al inicio de la prueba, en la tapa de la caja se lee corazón. Las palabras pulmón, hígado, páncreas y ojo son escritas en la tapa de una a la vez. En cada ocasión la palabra previamente escrita se desvaneció de la vista, tras un período de tiempo que osciló desde 5 minutos y 11 segundos a un máximo de 18 minutos 4 segundos. Después de esto, las dimensiones exteriores y el diseño interior de SCP-502 lentamente cambiaron para acomodarse al órgano respectivo. Cuando piel fue escrita en la tapa, SCP-502 se alisó a 1.6 centímetros de grosor y continuó expandiéndose en longitud y ancho hasta que los investigadores se vieron obligados a borrar la palabra con acetona y dejar que las dimensiones de la caja volvieran a su condición estándar.
23 de mayo de... Se escriben nombres de órganos en la tapa con una variedad de elementos, incluyendo tinta, grafito, óleo, pintura a base de agua, crayones, sangre, y un marcador permanente. Todos funcionaron, aunque los materiales que fácilmente se borraban o desdibujaban resultaban, con frecuencia, en SCP-502 regresando a su tamaño estándar cuando la palabra era afectada. 17 de junio de... Se escriben nombres de órganos sobre la tapa en latín, griego, ruso, chino, japonés, francés, italiano, esperanto y... SCP-502 no mostró ninguna reacción, salvo en casos donde el nombre del órgano era idéntico en su deletreo al nombre en inglés. Documento 502-2. Registro de pruebas en sujetos vivos, desde 502-01 a 502-06. Sujeto 502-01. Se eligió a un sujeto clase D por su diagnóstico de falla renal. Se escribió riñón en la tapa de la caja y se dio tiempo para la reacomodación. Uno de los riñones del sujeto es removido quirúrgicamente. Después de una implantación exitosa, el examen de orina del sujeto 502-01 muestra una mejora de la función renal, satisfactoria para un individuo sano. SCP-502 es recuperado tras la muerte del sujeto en las eliminaciones mensuales estándar. Sujeto 502-02. Se usó un sujeto clase D con función renal completa. Todavía estaba escrito riñón en la tapa de la caja por la prueba anterior. Uno de los riñones del sujeto es removido quirúrgicamente. Después de una implantación exitosa, el examen de orina del sujeto 502-02 muestra una función renal equivalente a la de un individuo sano. SCP-502 es recuperado tras la muerte del sujeto en las eliminaciones mensuales estándar. Sujeto 502-03. Se usó un sujeto clase D que murió en custodia debido a una falla cardíaca. Se escribió corazón en la tapa de la caja y se dio tiempo para la reacomodación. SCP-502 es implantado exitosamente y unido a los sistemas pulmonar y circulatorio, pero no resultó en ninguna función o reanimación. Sujeto 502-04. Se usó un sujeto clase D sin problemas médicos conocidos. Se escribió branquias en la tapa de la caja y se dio tiempo para la reacomodación. Los pulmones del sujeto son removidos mientras permanece bajo una máquina de soporte de vida, y se los reemplaza por SCP-502, pero una correcta unión no pudo ser finalizada y el sujeto muere durante la cirugía. Sujeto 502-05. Se usó un perro adulto labrador que sufría de falla hepática. Se escribió hígado en la tapa de la caja y se dio tiempo para la reacomodación. El hígado del sujeto canino es removido y reemplazado con SCP-502. Sin embargo, el SCP es rechazado en menos de 24 horas y el perro muere. Sujeto 502-06. Se usó un sujeto clase D con antecedentes de enfermedad mental, debido a un tumor cerebral diagnosticado. Se escribió cerebro en la tapa de la caja y se dio tiempo para la reacomodación. El cerebro del sujeto es removido mientras permanece bajo una máquina de soporte de vida, y se lo reemplaza con SCP-502. Tras despertar de la anestesia el sujeto 502-06, datos borrados. 2 miembros del personal médico y 3 del personal de seguridad de nivel 2 son heridos, y el sujeto 502-06 es eliminado por los disparos de armas pequeñas, a los fines de prevenir más riesgos para el personal. SCP-502 fue recuperado durante la autopsia. La experimentación posterior en sujetos está detenida mientras datos borrados, registrados durante este incidente estén siendo analizados.